Buen día para todos, mi nombre es el Padre José Alejandro Quiroga Montaño, perteneciente a la Diócesis de Zipaquirá. Soy delegado adjunto de la Pastoral Vocacional, trabajo con la Pastoral Vocacional promoviendo jóvenes al seminario. Y en este día me han pedido el favor de un tema muy importante que es de agrado para toda la comunidad y que también es muy importante saber y tener claro, ¿qué es el sacerdote? ¿Qué es el sacerdote? Vamos a mirar un poco la historia rápidamente, pues por el tiempo no nos da para, profundizar a fondo este tema. Vamos a conocer un poco qué es el sacerdote. Primero, para definir al sacerdote hay que entenderlo, que es aquel instrumento entre la tierra y Dios, es aquel instrumento entre la iglesia y su creador. El sacerdote se convierte en ese medio por el cual se comunica la gracia a la comunidad. Y el sacerdote es el mediador, aquel que media entre Dios y los hombres. Como tal, primero hay que definir el término sacerdocio. Cuando hablamos de sacerdocio, es mejor utilizar el término presbítero, que es propiamente como se define el sacerdote, el presbítero. ¿Y qué significa presbítero? Presbítero significa el más anciano, no en edad, sino también en esa cercanía, en ese conocimiento de Dios, en esa sabiduría que tiene de Dios. Entonces es muy importante reconocerlo como el presbítero. ¿Y qué más es el sacerdote? El sacerdote es el representante del obispo en una comunidad, en una parroquia o en una función o en una delegación que hace el obispo para que trabaje en una comunidad. Vamos a mirar un poco rápidamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de qué nos habla acerca del sacerdote, acerca del presbítero. En el Antiguo Testamento, en los primeros momentos del Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, el pueblo que es esclavizado, como tal no tenían templo y no se maneja tanto la figura del sacerdote. Pero ya con Moisés, aquel hombre elegido por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud, con Moisés comienzan a existir sacrificios. Él realizaba sacrificios, él realizaba holocaustos para ofrecer a Dios por los pecados cometidos por el pueblo de Israel, Entonces podemos ver esa figura sacerdotal con Moisés, y ya con los profetas se comienza a ver más esa figura sacerdotal, y ya con el templo son aquellos sacerdotes y sobre todo un grupo llamado los levitas de la tribu de Leví, que son los encargados de enseñar la ley y de realizar sacrificios, y así se entiende el Antiguo Testamento, el sacerdocio. Y vemos cómo también María y José llevan al templo al niño Jesús y ofrecen unas tórtolas, unos pichones. ¿En qué? En signo de entrega, de sacrificio. Ese era el sacerdocio. El pecado cometido es redimido o es perdonado, se puede decir, por aquel sacrificio que se realizaba. Pero ya en el Nuevo Testamento cambia totalmente este sentido. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo que es el propio sacerdote, y se ve en dos elementos muy importantes. Primero, el entregarse por nosotros, y el ser testimonio, el ser Él mismo la oblación, Él mismo la entrega. Algunos dicen y afirman que el sacerdocio como tal fue desde la última cena, y viendo un poco más y profundizando más el tema del sacerdocio, vemos que el sacerdocio se funda en el momento que Dios toma la iniciativa de enviar a su Hijo al mundo a hacerse hombre. En el momento de que Jesús se hace hombre, se encarna, se entrega, se hace oblativo a la humanidad. Ahí comienza
a darse ese sacerdocio, porque Jesús es el mismo sacerdote. Obvio que durante toda su vida y su predicación se va consolidando esa figura del sacerdocio y lo planifica en la última cena. Es en la última cena donde se da esa institución del sacerdocio. Ya la carta de los Hebreos nombran a Jesús como el sacerdote que se ha entregado. Y ahí el entender que Jesús es el sacerdote, es el presbítero, Jesús no solamente puede cumplir su misión, Él necesita de ayuda de unos colaboradores muy esenciales. Y estos son sus discípulos o apóstoles. Y como dice la palabra, Jesús llama a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Pues para que sean servidores de su evangelio, para que sean servidores de su amor, de su entrega, de su servicio, de su humildad. Y de esta manera, pues, se instituye el sacerdocio. Y Jesús mismo lo dice en el evangelio: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿Y qué hacen los apóstoles? Ir a predicar el evangelio. Digamos, se puede decir que durante lo que he dicho pueden existir muchos interrogantes. La idea es que con estos interrogantes nosotros conozcamos un poco más sobre la historia del sacerdocio. Pero ya viendo esto, ahí se instituye el sacerdocio desde que Jesús está en la tierra, y han pasado 2020 años y el sacerdocio sigue existiendo. Y el sacerdocio a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de toda la historia, se ha constituido como un sacramento, uno de los 7 sacramentos, el orden sacerdotal. ¿Y en qué consiste este sacramento del orden sacerdotal? Es un sacramento que imprime un carácter indeleble. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede borrar. ¿Qué sacramento más imprime carácter indeleble? Ejemplo, el bautismo, que no se puede borrar. Aquel hombre que se ha ordenado para Dios, es ordenado para Dios. Pero Padre, ¿y si se retira? Así se retire, sigue poseyendo ese gran don del sacerdocio. Sigue poseyendo ese gran don del sacerdocio. Pero de pronto, pues por lo que se ha retirado, ya se le retiran sus funciones como tal, pero sigue siendo sacerdote. Es un sacramento de carácter indeleble. El sacramento del orden posee unos grados y posee 3 grados. El primer grado de este sacramento es el episcopado. ¿Cómo se da? Por imposición de manos de otro obispo, pero que sea con sucesión apostólica, que tenga una sucesión apostólica de la Iglesia Católica. Entonces, por imposición de un obispo puede ser ordenado otro obispo por imposición de manos, y es considerado como la semilla apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Jesús envía a sus apóstoles a predicar, y los apóstoles son los que consagran a otros para anunciar el evangelio. El obispo es el apóstol, pero él no puede estar en todos los lugares y tiene que delegar a otros, y a ellos son a los presbíteros. Y ahí es donde está el segundo grado, el presbítero. El presbítero es ordenado por el obispo de su diócesis, y ese obispo tiene que tener esa sucesión apostólica, y el sacerdote pues también está invitado a cumplir su función de enseñar, de santificar y de regir en una grey particular, en una porción del pueblo particular, con unas ovejas, y ese pastor que dirige a esas ovejas y que colaboran en esa misión que el obispo pues le ha encomendado. Y el tercer orden es el orden al diaconado. Este se consagra para el servicio de la liturgia y para el servicio de la caridad. Y así entendemos un poco, digamos como tal, el sacramento del orden sacerdotal. Ya al entender el sacramento del orden sacerdotal, vamos a ver cuáles son como
las características que debe tener ese presbítero, ese sacerdote. Primero que todo, debe tener una característica, como lo decía al inicio, de mediador entre el pueblo y Dios. Y algo importante, el sacerdote puede hacer presente la sacramentalidad, los sacramentos. Puede hacer presente el bautismo, la Eucaristía, puede hacer presente cada uno de los sacramentos, el sacramento de la reconciliación. Lo que recibe el sacerdote es una gracia santificante muy importante que no cualquier hombre lo puede tener. Digamos, la responsabilidad de ese sacerdote es tan importante que por medio de sus manos consagradas en el día del sacramento, en el día de su ordenación, puede santificar al pueblo, puede bendecir al pueblo, puede bendecir el agua, puede consagrar, puede reconciliar a un hermano con Dios. Entonces recibe una gracia santificante muy importante y que no lo tiene cualquier hombre, y que muchas veces desafortunadamente como sacerdotes y como fieles no somos capaces de ver ese grandioso ministerio, esa gracia tan importante que se ha recibido por medio del sacerdocio. ¿Qué más debe hacer el sacerdote? El sacerdote debe ser un hombre de comunidad, debe aprender a vivir en comunidad. Por eso estudia en un seminario, comparte con otros jóvenes, porque tiene que hacer comunidad ¿con quién? Con sus hermanos sacerdotes de la diócesis y de todo el mundo. Tiene que hacer comunidad con su obispo. Por eso el sacerdote o en su parroquia, usted nunca ha visto el padre que haga otra cosa en contra del obispo o busque la división. No, porque él tiene que trabajar en comunidad. Si yo como sacerdote no vivo en comunidad con mis hermanos presbíteros y con mi hermano, mis hermanos en la comunidad y mis parroquianos, pues no estoy siendo sacerdote, porque Cristo me llama a vivir en la unidad. Otra característica propia del sacerdote es venir a servir. Y el mismo Señor lo ha dicho: no he venido al mundo a que me sirvan, yo vine al mundo a servir. Entonces el sacerdote debe ser aquel hombre disponible al servicio de la comunidad. Una comunidad sin sacerdote no es nada, y un sacerdote sin comunidad tampoco. Nos necesitamos mutuamente. Un sacerdote es aquel capaz de tomar la cruz, de seguir al Señor y de darlo todo, incluso hasta sus grandes gustos que tenga, pero no con dolor, sino reconociendo que se entrega al Señor, que se dona al Señor. Así como Jesús se donó en cuerpo y alma al mundo para morir en la cruz y resucitar, nosotros como sacerdotes estamos invitados a donarnos, a darnos a la humanidad, a entregarlo todo por la humanidad. Entonces, hermanos, esta es la importancia del sacerdocio. Esto significa ser sacerdote y mucho más. Me quedaría aquí explicándoles a ustedes este gran sacramento del orden sacerdotal a lo largo de la historia, pero solamente con este video quisiera inquietarnos a que busquen, a que averigüen, a que miren qué importancia tiene para la vida de la iglesia, para la humanidad, el tener sacerdotes. Y pues no puedo desaprovechar la oportunidad de hacer esa promoción vocacional. Yo como sacerdote que tengo la gran responsabilidad de promover vocaciones, los invito a que oremos por las vocaciones, a que no dejemos a nuestros sacerdotes abandonados y los dejemos huérfanos de oración. Debemos orar todos los días por los sacerdotes, por aquellos jóvenes que sienten esa inquietud vocacional, que no tengan miedo de decirle sí al Señor, que no tengan miedo de arriesgarse y de darle una respuesta generosa al Señor. Por último, quisiera compartirles un poco desde mi experiencia de sacerdote. Me ordené el 26 de noviembre de 2016 en la Catedral Diocesana de Zipaquirá, por imposición de manos de Monseñor Héctor Cubillos Peña. Me ordené con otros hermanos sacerdotes, con otros compañeros sacerdotes, y para mí ha sido una experiencia única. Y yo digo que cuando uno escoge aquello que lo hace feliz, pues uno vive feliz. Ejemplo, si usted no escogió vivir en el santo matrimonio y se casó obligado, pues no va a ser feliz. Lo mismo,
me siento feliz. Y cuando alguien me pregunta, oye, ¿y usted no se arrepiente de ser sacerdote? Yo le pregunto, oye, ¿y usted no se arrepiente de haberse casado? Y me dice, no, padre, soy feliz con mi esposa o mi esposo. Entonces yo lo mismo les digo, soy feliz cumpliendo esta misión de ser sacerdote. Y he aprendido mucho y me falta mucho por aprender. He aprendido mucho de la comunidad. A veces la gente le expresa a uno, padre, gracias por lo que me enseñó, gracias por lo que me dijo. Pero me doy cuenta que es más lo que uno aprende en la comunidad. Y ahí uno ve la obra y la acción de Dios. He visto la misericordia de Dios para conmigo. He visto el amor de Dios tan grande que ha tenido conmigo. Y muchas veces me pregunto este gran don. Y como testimonio les digo que a mí lo que más se me eriza la piel, como dice Amparo Grisales, es cuando pienso que mis manos pueden consagrar, que mis manos pueden santificar, que mis manos pueden absorber. Y el día que me ordené, el momento más duro, de pronto más emocionante que viví, fue cuando Monseñor Héctor ungía mis manos con el crisma, porque yo decía, mis manos son consagradas para el Señor y todo mi cuerpo, todo mi ser es destinado para el Señor. Entonces eso es lo que me hace feliz y siempre le pido al Señor para que sea perseverante, porque muchos de pronto le dicen a uno, padre, qué bueno que ya es sacerdote, y el día de la ordenación le decían a uno, ya cumplió con su meta. Y esto no es de llegar, sino esto es de permanecer fiel, en cualquier vocación que Dios me haya dado, en la vocación del sacerdocio, en la vocación matrimonial, en la vocación a la soltería, a la vida consagrada. Son muchos los sentimientos que surgen en mi corazón al hablar del ser sacerdote, y bueno, espero que este pequeño video los interpele, los anime, los ayude, y seguiré ahí fiel al sacerdocio, seguiré abandonándome en manos del Señor, y la importancia de vivir en la obediencia y encomendándome a sus oraciones, y para que oren por los sacerdotes, para que oren por aquellos sacerdotes que de pronto están pasando por alguna dificultad, algún problema. Que la Virgen María los acompañe, los bendiga, y nos estamos viendo por este canal. Que el Señor los acompañe, y desde acá les envío mi bendición, y para que el Señor los siga acompañando en cada uno de sus proyectos diarios. Que el Señor los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me alegro de acompañarlos por medio de